Ansiedad de tenerte en mis brazos, musitando palabras de amor. Ansiedad de tener tus encantos y en la boca volverte a besar. Quizás esté llorando al recordarme. Buenos días. Hoy estamos con un programa especial o una sesión especial y nos acompañan Blanca Julia Actún Mejía y Esmeralda, que no sé tu apellido, Esmeralda Morán. Y les cuento, Blanca Julia Actún Mejía viene de Guatemala, amparada por un programa valenciano de protección integral a defensoras de los derechos humanos, y está dirigido a personas pertenecientes a comunidades que se encuentran amenazadas en sus países de origen. Su pueblo es Cantón Siglo II, municipio de Santa Cruz, en el sur de Guatemala. Blanca es defensora de los derechos humanos de su comunidad. Su pueblo es Maya Iché. Participa en el Comité de Desarrollo Campesino desde hace 16 años. Actualmente es integrante de la Dirección Política y Coordinadora Nacional de la Red de Mujeres de Codeca de Guatemala, que es un movimiento indígena con presencia de más de 2.000 comunidades y con más de 100.000 personas asociadas. En 2008 participó en las jornadas de recogida de firmas que se presentaron en el Congreso de la República y fueron más de 100.000 firmas para revisar el convenio de concesión de la energía eléctrica. Allí también tienen problemas con la energía, por lo que se ve, para evitar los cobros excesivos y el servicio deficiente a la población. En 2014 es detenida junto a Mauro Bay y Mariano García y estuvieron encarcelados durante 96 días, sin que existiera orden judicial contra ellos. En 2015 se le condena por un delito que no existía en el Código Penal, aunque se consiguió una resolución absolutoria. En 2016, el Grupo de Trabajo de Detenciones Arbitrarias de la ONU recoge que la detención del señor Bay, el señor García y la señora Actún se le violentaron sus derechos de la libertad de pensamiento y expresión. Además, se les detuvo por ejercer su derecho a la libertad de una reunión pacífica con 5 personas. Hasta la fecha, las personas asociadas al grupo Codeca han recibido ataques físicos y secuestros, procesos penales, encarcelamientos, incluso asesinatos en los que estuvo involucrada Unión Fenosa. Y ahora vamos a hablar un poco de Energuate. Energuate es la mayor distribuidora eléctrica del país. Su primer dueño después de su privatización fue Unión Fenosa, que tuvo que dejarla por los graves problemas que causó en algunas comunidades del país. Más tarde la compró Gas Natural, se la compra a este grupo, ¿no? Un fondo de inversiones Active británico la compra posteriormente y años más tarde sería el grupo israelí IC Power, muy introducida en Latinoamérica, quien se hará con su accionariado. Esto es contado a grandes rasgos sobre los intereses que se están jugando en Latinoamérica. Buenos días, Blanca, Julia. ¿Qué tal? Chacarik Chahue, Maltiosh Chahue. Bueno, pues nos ha contestado en su idioma originario, que es Quiché. el quiché. Bueno, pues, ¿qué tal? Sí, buenos días. Buenos días. Muchas gracias. Es lo que vi en el saludo maya quiché. Pues mi nombre es Blanca Julia Actún Mejía. Soy defensora de derechos humanos y de la madre tierra. Soy maya quiché y bueno, pues soy miembro del Comité de Desarrollo Campesino que voy para 18 años de integrarme de lleno en el movimiento. Muy bien. ¿Por qué está aquí ahora mismo en España? Sí, primero, bueno, agradecer, ¿verdad?, al programa que acaba de mencionar, de acogida a defensores de derechos humanos, por la misma criminalización que padecemos y sufrimos los defensores en Guatemala cuando defendemos derechos tanto como individuales y colectivos. Cuando defendemos derechos humanos y de la madre tierra es cuando empieza la represión por el propio Estado, en complicidad con las empresas transnacionales. Entonces,
Por esa situación es de que el programa me acoge por 6 meses aquí en España y pues después regreso a mi país. Ya. ¿Y qué le ha traído? Porque este programa, ese que es de la Comunidad Valenciana, ¿no? Sí. Eso es. ¿Y qué le ha traído aquí a Córdoba? ¿O quién le ha traído y por qué? Sí, bueno, aquí pues también agradecer en este caso el contacto con Esmeralda, que se contactaron con los compañeros de Valencia y entonces respecto a eso con ella, estoy aquí estos días para más que todo visibilizar un poco las luchas que hacemos, pero el contacto con Esmeralda Y la comisión, sí. y la comisión el hispano-guatemalteca de derechos humanos, que Claro. María Reina también es la del contacto, y junto con esa ONG, somos 2 ONGs las que le pedimos a Julia que viniera aquí a Córdoba para compartir su experiencia. Bueno, antes de entrar en más materia, queremos decir que esta tarde nos da una conferencia en Rey Heredia, ¿no? Esta tarde tenemos la charla debate con Blanca Julia Actún Mejía, que está abierta a todo el público, y a las 6:30 nos encantaría contar con vuestra presencia. Yo, por supuesto, estoy encantado de que esté en ella, porque con Esmeralda había estado anteriormente y bueno, y cuando me enteré que estaba aquí con nosotros, para mí ha sido un motivo de satisfacción. Bueno, Blanca, ¿a qué problema o por qué he visto en el currículum y demás que hay un enfrentamiento o digamos una resistencia contra las empresas de energía de su país? ¿Qué pasa allí? ¿Qué pasa con estas empresas? Bien, tal vez primero también es explicar un poquito qué es Codeca. Sí, claro que sí. Así resumido, Codeca nace en el año 1992, que quiere decir Comité de Desarrollo Campesino. Fue fundada con 17 socios entre hombres y mujeres, campesinas y campesinos que ni siquiera fueron a la escuela. Uno de los objetivos por qué nace Codeca en ese entonces es por la lucha y la justa distribución y la defensa de los derechos de la madre tierra. Y la otra es por la situación laboral. Lo cual en ese entonces, hoy miramos, ¿verdad? O sabemos de que en Guatemala se firmaron los acuerdos de paz, pero ahorita en diciembre va para 26 años, pero esos acuerdos solo están en papeles, porque no es una realidad. Entonces, dentro de toda esta situación, Codeca se vino avanzando y avanzando, lo cual hoy tenemos presencia en los 22 departamentos que tiene Guatemala. Trabajamos 7 programas, 2 que ya mencioné. Trabajamos con la juventud, porque la juventud, nosotros no vamos a ser eternos, sino que ellos son los que seguirán y son el presente y el futuro. Trabajamos con la multiculturalidad, porque en Guatemala somos 23 pueblos mayas, están los Xinca, los garífuna, los mestizos, y lo cual pues este sistema actual ha tratado de desaparecer nuestras indumentarias, nuestros idiomas, nuestra cultura. Entonces, ¿cómo recuperar eso? Trabajamos con derechos humanos y reconciliación. De los 36 años de guerra, mucha gente, muchos guatemaltecos, pues hasta el día de hoy ni siquiera han recuperado todavía los restos de sus seres queridos, como en el caso de la compañera, por poner un ejemplo, Betty Florian, que en el 84 el ejército secuestró a su esposo y hasta hoy en día ni siquiera ha encontrado los restos de su esposo. Como caso de esto hay mucho, entonces estamos trabajando en eso. Y trabajamos también mujer y empoderamiento, porque mayormente en Guatemala, si se es maya, y nosotras las mujeres, pues es peor todavía, ¿verdad? Entonces, ¿cómo ir generando la autoestima para que las mujeres ya no seamos objetas, sino que tendríamos que ser sujetas a derecho para poder participar desde lo comunitario, ¿por qué no hasta lo nacional, ¿verdad? Y lo último es la defensa y recuperación de los servicios públicos que están privatizados, que ahí entra la pregunta que me hacías en el caso de la energía eléctrica.
En Guatemala, el monocultivo, el extractivismo está generalizado en complicidad, o sea, con el gobierno que le ha cedido a las empresas transnacionales, como por ejemplo las minerías, las licencias, y esas mineras cada día están explotando, como últimamente la que está haciendo la CGN, la compañía guatemalteca Níquel, que es de Suiza, con trabajadores rusos, que está en el Storizabal, está operando. En el caso de la caña de azúcar, por ejemplo, han acaparado las grandes extensiones de tierra. En el caso mencionabas que soy de la costa sur, donde son las tierras más fértiles que nosotros los campesinos, para generar los granos básicos, que es el sostén alimentario. Es un área más fértil donde podemos sacar nuestros granos hasta 3 veces al año. Pero esas tierras, esas extensiones están acaparadas por la caña, el hule, la palma, el banano en sí. Tanto como la palma igual y la caña han secuestrado los ríos, la han contaminado. En Guatemala, una mata de palma o de caña tiene más derecho al acceso al agua que el ser humano. En este caso, el banano igual, aparte del salario de miseria que pagan, los trabajadores tienen que salir de 3 de la mañana y entran a las 10 de la noche, o sea que ni siquiera ven la luz en el día, ven el rostro de sus hijos. El caucho, a los trabajadores les dan 700 palos para picar, que ni por más hombre que sea el trabajador, con esa fuerza no lo puede hacer, necesita apoyo y utiliza la mano de obra de su esposa y de los hijos, que lo cual los hijos ni siquiera pueden ir a estudiar. Entonces, ¿qué pasa aquí? Que las tierras las tienen acaparadas las transnacionales, nosotros ya no tenemos para producir nuestra comida. Si vamos a pedir trabajo, tanto como hombres o mujeres, a las fincas, nos dan por contrato 1 o 2 meses y ni siquiera nos pagan el salario mínimo, porque usan hasta 2 planillas, ¿verdad? O sea, si llega alguien a investigar, muestran la que se supone que están pagando el salario mínimo, pero no es cierto, sino que es solo una fachada. Mayormente uno de mujer, aunque haga el mismo trabajo que hace el hombre, siempre el pago es menos, ¿verdad? Entonces, ¿a qué pasa aquí? Que en el cuestión de los servicios como la energía, después de la firma de los acuerdos de paz, en ese mismo gobierno empezó a privatizar todo, como caminos, la telefonía, la energía eléctrica y otros. Entonces resulta que cuando la privatizan, en ese caso se la ceden a Unión Fenosa, Iberdrola, que es de aquí de España. Empieza el conflicto social, como bien dice, en el 2008 ya la gente empieza a darse cuenta la situación que estas empresas privadas empiezan a perjudicar. Le ceden también licencias a empresarios tanto como nacionales y extranjeros, como en el caso de Florentino Pérez, que es uno de que tiene varias hidroeléctricas en las Verapaces, en el río Cabón, y bueno, le ha quitado ese derecho a la vida que tienen los alrededores o que tenemos en la cuestión del acceso al río, al agua, ¿verdad? Entonces, cuando miramos las familias, no tenemos las tierras para trabajar, no nos dan trabajo en las fincas, pero a fin de mes nos llega un recibo de la energía de las personas que tenemos entre 5 o 6 foquitos, porque ni siquiera tenemos acceso a una nevera, a una lavadora o a un microondas, solo los focos. Entonces está llegando el recibo de 500, 800 hasta 1,000 quetzales al mes. Entonces, esa es una situación que genera ese conflicto social, perjudica sobre todo a las mujeres, más a las mujeres, a los niños, porque no hay ese trabajo, no podemos pagar ese
ese pago exagerado que viene. Y otras familias, aunque estén al día pagando, por ejemplo, ahorita miramos en la información que saca Radio Victoria, La Voz de los Pueblos, ahí hace 2 semanas, hasta ahora todavía, una familia pagaba 150, 175 estando al día y le llega su recibo de 28,000 quetzales. O sea, es un robo, es una exageración, es una extorsión a la plena luz del día, ¿verdad? Entonces nosotros decimos, antes los ladrones robaban de noche y con la cara tapada, hoy roban a la plena luz del día los empresarios. Entonces es ahí donde empezamos, como decías, en el 2008, empezamos a levantarnos, pedirle más acompañamiento a Codeca, y empezamos a investigar cuando resulta que sí es un negocio, ¿qué les puedo decir, verdad? De intereses de las empresas. Entonces empezamos a averiguar, a investigar mejor, y cabalmente la empresa ni siquiera fue de la que invirtió, porque los postes, los cables, los contadores ha sido, y más la energía eléctrica se genera en Guatemala con nuestros impuestos, pues, ¿verdad? Porque en Guatemala tenemos los recursos como el agua, y entonces genera energía eléctrica. Entonces fue así cuando las comunidades, cansadas de tanto robo, extorsión que hace la empresa, decidieron declararse en resistencia, ¿verdad? Y es ahí donde ya viene la represión hacia defensores, por defender el territorio, por defender los ríos, por defender los bosques, los animales. Estas empresas, porque las uno todas, porque al final son transnacionales todas, que vienen a perjudicar de una y otra forma en todo. Entonces, cuando nos declaramos en resistencia, que lo cual nos ampara el artículo 44 en la Constitución, el artículo 45 y resoluciones que Guatemala ha firmado internacionales, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Que el mismo Estado empieza la represión hacia los defensores. Llega la empresa a las comunidades a hacer sabotajes, a hacer sabotajes a comunidades enteras, municipios enteros, estropeando educación, salud. ¿Por qué? Porque ya los niños no pueden ir a la escuela, mayormente ahorita por la pandemia, las clases se dieron virtuales. Salud, porque hay algunos centros de salud donde hay medicamentos y se pierden porque se necesitan de refrigeración. El agua, el derecho al agua también, los pozos son mecánicos y bueno, nos quitan el acceso al agua también. Entonces, el mismo Estado le cede la Policía Nacional Civil a estas empresas, el Ejército, para ir a amenazar con arma de fuego a las comunidades. Prueba de eso, ahí te dejé un documentito de la comunidad del Camarón, donde se ve, donde está la historia de lo que pasa. En el 2014, liderando las luchas de la resistencia contra esta empresa, claro, los compañeros que mencionaba, Mauro Bay y Mariano García, y mi persona, pues fuimos secuestrados y encarcelados por el mismo Estado, junto con la empresa Energuate. El mismo juez nos mandaba decir de que aceptáramos un proceso abreviado, o sea, eso quiere decir aceptando un delito, pagando una fianza y salíamos libres. Nosotros dijimos que no, porque no existe delito. Claro, eso, ya antes de eso habían encarcelado a varios compañeros, ¿verdad? Pero en ese momento nosotros dijimos no vamos a aceptar eso porque no existe delito. Y llevamos el debido proceso, lo cual lo fuimos demostrando ante todos los juzgados, como cuando fuimos a apelación, en la Corte Suprema de Justicia, la Corte de Constitucionalidad, y se demostró que no existe delito. El Ministerio Público
a favor de la empresa, pero nunca pudo comprobar un delito de los que nos acusaban, ¿verdad? Como terrorismo, incitación a delinquir, o sea, siempre nos ponen los delitos que nada que ver, ¿verdad? Pero esa es la costumbre que ellos tienen. Pero cuando digo que quedamos libres de todo cargo, no porque la justicia en Guatemala es buena o porque hacen su trabajo, sino porque también hubieron denuncias que se hicieron a nivel internacional, entonces quiera o no, el juez se sentía como, ahí sea, claro, tenía la presión de la misma empresa porque están comprados, ¿verdad? Pero también había ojos internacionales, puedo decir, entonces, lo cual se comprobó, por ejemplo, el Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sacó la resolución favorable a que le hizo ver al Estado de Guatemala que sí fue una detención arbitraria y le recomienda al Estado de Guatemala resarcir daños y perjuicios, lo cual nunca el Estado ha respondido, ¿verdad? Pero también lo que ayudó fue los plantones, la organización de los compañeros frente a las cortes. O sea, día a día la gente estuvo en las calles pidiendo justicia, ¿verdad? Entonces, ahí sabemos de que el sector justicia está cooptado por el mismo pacto de corruptos, o sea, el sector empresarial es el que decide, el gobierno hace lo que el sector empresarial le pide. Y prueba de esto les puedo decir, hasta el mismo procurador de derechos humanos, Jordán Roda, que en agosto terminaba su periodo, pero cuando hay algunos jueces o fiscales que quieren hacer su trabajo pegado a la ley, hasta ellos son reprimidos, como el caso de Jordán. Vamos a dejarla un momento, por lo menos que tome aliento y beba un poquito de agua, y estamos con Esmeralda. Esmeralda, ¿qué te hace llamar a Blanca para que venga a Córdoba a exponer toda la problemática social que tienen planteada en su país? Bueno, en primer lugar quiero decir que soy voluntaria de Maízca. Maízca es una ONG local, que quiere decir Movimiento de Acción e Intercambio con la Zona Centroamericana. Tenemos 29 años de trabajar aquí en Córdoba y allí en Guatemala. Y una de nuestras actividades es sensibilización aquí en Córdoba también, además de los proyectos de cooperación que tenemos en el altiplano ahí en Guatemala. Pues Reina Salazar Marroquín es la presidenta de la Comisión Hispano-Guatemalteca de Derechos Humanos aquí en España. Y que nos conocemos, somos amigas, y me dice, mira que de Valencia me han llamado que viene esta compañera de Guatemala, defensora de la tierra, ¿la traemos? Pues sí, la vamos a traer. Y para nosotras, tanto para la comisión y para Maízca, es una oportunidad muy buena, porque nos trae noticia fresca, noticias de lo que realmente está ocurriendo allí, y que la persona que en el caso de Blanca pues nos habla desde su propia vivencia de todos estos años de lucha en representación de las compañeras y de los compañeros de ahí de Codeca. Entonces esa es la razón por la cual la hemos invitado. Otras veces han venido también otras personas, y pensamos que una entrevista en la radio pues podía permitirle a las personas que no pueden asistir a la charla que tenemos programada, pues que accedan a esta información. Porque tú sabes, con las noticias, hay noticias que no son noticiables porque no hay un interés político, y Guatemala pues ahorita mismo no es de interés para los medios de información. Entonces a nosotras nos compete hacer de que sea noticia o que se divulgue lo que se está ocurriendo allí. ¿Y dónde dices que era la conferencia? Vuelve a repetirlo. Vuelvo a repetir por las personas que si no me han escuchado y se acaban de incorporar ahorita. La charla debate es esta tarde en el Centro Social Rey Heredia a las 6:30. Allí tendrá Blanca Julia la oportunidad de compartir con las personas que lleguen. Es la actividad que tenemos programada. Muy bien. Bueno, pues seguimos con Blanca, que ya habrá descansado un poco y tomado su buche de agua. Blanca,
por saltar un poco el tema que yo sé que tú quieres exponer, y además lo haces muy bien, has expuesto toda la problemática social y económica de tu zona y cómo estáis organizados. ¿Qué trabajo hacéis para los jóvenes y para los niños? Sobre todo para que reciban formación, para que estén y para que haya renovación, digamos, en vuestro trabajo, en vuestra lucha por mejorar vuestra existencia. Sí, yo creo que ante toda esta situación, en este estado fallido que hay en Guatemala, hay una constitución política de la República que no nos representa. Entonces se dan todos estos conflictos sociales ante este narcoestado que tenemos. Es donde los pueblos decidimos organizarnos en Codeca, sobre todo los jóvenes, las mujeres. ¿Qué hacemos entonces? Viendo toda esta situación, nos surge la necesidad de seguir organizándonos. Por ejemplo, uno de las estrategias y los retos que tenemos es fortalecer mucho más la organización, la formación, la movilización y la comunicación. Entonces, nos autoformamos. Por ejemplo, hoy existe la red de jóvenes, que sí se hacen formaciones, también existe la red de comunicadores, bueno, entre jóvenes y adultos, y la red de mujeres, ¿verdad? La red de mujeres a nivel nacional, nos autoformamos. ¿Por qué? Porque si no, como decía anteriormente, en las líneas de acción que tenemos, porque en las escuelas nos han mentido, hasta en las sectas religiosas igual, si te dicen que si estás luchando te dicen que es pecado, y cuando es una situación que... Entonces los medios de comunicación corporativos que manejan ellos también es otra situación. Entonces, como nos han criminalizado tanto, estos gobiernos han dicho de que Codeca es un cáncer que va creciendo, que somos terroristas, que hay que perseguirlos. Entonces, es ahí donde hemos decidido formarnos, y como temas de autoestima, como temas, por ejemplo, de las propuestas que tenemos nosotros, cómo ir socializándolo, y cómo ir las compañeras mujeres, a pesar de que son mujeres, son madres, ir a las comunidades, a los municipios, y mandan su representación a nivel nacional. No es fácil, pero saben de que es una responsabilidad de hacerlo. Entonces, hemos logrado crear esa red, que actualmente soy la coordinadora de la red de mujeres. Que yo esté aquí, los procesos no paran, porque tenemos las responsables, y sigue todavía, o sea, se siguen las formaciones, la de jóvenes igual. Entonces, es así como el movimiento se ha fortalecido, haciendo las formaciones. ¿Por qué digo también la comunicación? Porque, bueno, ya mencioné un poco, pero así es como nosotros empezamos a hacer comunicación. La gente compraba la prensa escrita, y ahí mismo decían que los de Codeca son delincuentes, que roban luz, que son terroristas. Entonces la gente dijo, no, pues con nuestro mismo dinero nos dicen que somos ladrones o delincuentes. Fue así como ya no compramos la prensa escrita. La televisión igual. Nos criminaliza. Entonces empezamos a hacer comunicación en las redes sociales, ¿verdad? Por ejemplo, en el caso de la pandemia, aparte de que nos deja una buena lección, ahí aprendimos a hacer comunicación también, ¿verdad? Igual las movilizaciones, ahorita el 21 de septiembre Codeca salió en una manifestación a nivel nacional, alrededor de 100,000 personas.
muchos compañeros y compañeras tienen que viajar desde un día antes, por ejemplo, la gente que viene de Varillas, de Huehuetenango, la gente que viene de los municipios de Petén, son municipios, o sea, son departamentos lejos para llegar a la ciudad capital, que tuvieron que salir de 9, 10 de la noche para estar el otro día temprano. Esa es una fortaleza que tiene el movimiento. La gente se ha empoderado de su lucha y cada quien sale por su cuenta, claro, organizadamente, pero ellos pagan sus buses, llevan su comida para salir a las calles. Nosotros, ¿qué es lo que nos ha fortalecido? Como ya dije anteriormente, ante toda esta situación, viendo, por ejemplo, en el caso de las transnacionales, aparte que no pagan impuestos, por ejemplo, para poner un ejemplo, la empresa de energía eléctrica ahorita, primero no pagan impuestos. Segundo, el mismo Estado les da un subsidio al mes de entre 88 a 90 millones de quetzales mensuales, que lo cual, haciendo yo mis cuentas, porque no soy tan buena para las cuentas, pero serían 11.400.000 euros mensuales mensuales, que son de nuestros impuestos que el gobierno le da a la empresa. Y la empresa, por ejemplo, se lleva de ganancia entre 350 millones de dólares de ganancia por año, ¿verdad? Entonces, viendo todo eso, que estas transnacionales solo nos han dejado enfermedad, desnutrición, migración, por ejemplo, porque la migración es muy fuerte. Claro, y eso trae otras consecuencias, que terminan las familias desarticuladas y pierden lo poquito que tienen, los despojos, la contaminación, encarcelamiento y por último la muerte. Porque el del 2018 para acá nos han asesinado a 24 defensores y defensoras de Codeca. Entonces, todo eso nos ha dejado esa problemática. En Guatemala, exigir justicia, defender derechos humanos y de la madre tierra es una práctica peligrosa que se da. Entonces, por eso vimos con la necesidad de construir nuestra propuesta que es, bueno, hacer una nueva constitución originaria, porque la que está no nos representa. Entonces, ahí es donde empezamos a construir propuestas, que lo cual hoy tenemos 20 propuestas para hacer nuestra constitución originaria. Le apuntamos al Estado plurinacional para lograr así el buen vivir, defender el buen vivir de los seres humanos y de la madre tierra, porque las empresas y el gobierno solo han visto a la tierra como un objeto o una mercancía, que lo cual para nosotros la madre tierra es vida, tiene derechos y tiene que ser sujeta de derechos, ¿verdad? Te iba a preguntar, ¿cómo participáis las mujeres en todo este movimiento? ¿Es importante el trabajo que estáis haciendo, ustedes como rol femenino? Claro, es muy importante, como dije al inicio, las mujeres hemos sido las más perjudicadas, mayormente las mujeres mayas en los territorios. Entonces, sí es importante, y en Codeca el 62% es de las mujeres que participan. Y los hombres también participan, ¿no? Claro. Bueno, ¿tú qué le pedirías a la sociedad española, en este caso a la cordobesa, ¿qué le pedirías, simplemente? Bueno, pues primero, pues como ya dije, agradecer, ¿verdad?, por este espacio de uno. Yo sé que quedarán muchas cosas en dudas, algunas cosas no claras o preguntas, ¿verdad? Pero agradecer y sobre todo invitar que
que revisen la página o que se metan a la página de Radio Victoria, La Voz de los Pueblos, que ahí hay mucha más información, a la página de Codeca Guatemala también, que ahí tenemos mucha información, y pues pediría también de que, y agradecería que se compartiera esa situación, esa realidad y las luchas que hay en Guatemala. No es de que porque se firmaron los acuerdos de paz todo está bien, está peor todavía. Entonces sería bastante con que se visibilice, se comparta, que se sepa la realidad de lo que está pasando en Centroamérica, pero sobre todo en Guatemala, ¿verdad? Cómo la represión, la criminalización hacia defensores, hacia el movimiento ha sido fuerte por parte del propio Estado, por las transnacionales, por empresarios extranjeros y sobre todo por un empresario que ya mencioné el nombre, que es de aquí, ¿verdad? Como por lo menos que se comparta, se vea. Yo creo que con eso nos ayudarían bastante, que se vea, porque estamos al otro lado del mundo, decimos, o del mar, ¿verdad? Y se cree que en Guatemala todo está bien, pero no es así. Quizás en algunos momentos o espacios viene alguien del gobierno, viene a decir que en Guatemala todo está bien, pero no es así, sino que hay que ver la otra cara de la moneda, ¿verdad? Que somos de la realidad que vivimos nosotros los pueblos, por lo menos que se conozca. Yo creo que sería bastante eso. Sí, yo quería decir que hay algo que muchas veces olvidamos, ¿no? Y es el hermanamiento que tenemos en los pueblos de Latinoamérica, primeramente con tener la misma lengua, ¿no? Segundo, por tener unas raíces históricas que queramos o no, estamos hermanados con ellos. Entonces, yo quiero que eso no se olvide y quiero que este programa sirva un poco para conocernos mejor. Y por otro, una última pregunta, porque ya tenemos el tiempo justo, una última pregunta que es, ¿qué diferencia ves, Blanca? Y en este caso también le pregunto a Esmeralda, pero ella ya lleva mucho tiempo aquí en España y en Córdoba, ¿no? ¿Qué diferencia ves entre la sociedad guatemalteca y la sociedad española o la sociedad cordobesa o donde tú has venido? ¿Qué diferencia? Sí, en estos días, meses que he estado aquí y en los lugares de esta gira que he tenido en España, bueno, me he dado cuenta de que sí, hay problemas también aquí, pero no al nivel de lo que nosotros estamos pasando allá. Y mucha gente consciente sabe que de lo que estamos padeciendo en Guatemala, hay gente responsable de aquí también. Entonces se preocupan y en decir, pues es una situación muy difícil o es una vergüenza que nuestra gente de aquí sea parte de los problemas que está pasando en Guatemala. Entonces, que si hay luchas, hay situaciones difíciles, pero quiero decir, y me he dado cuenta, no es al nivel de lo que nosotros estamos padeciendo en Guatemala. Yeah. Pero en este caso, nosotros como movimiento, y yo creo que es una cuestión muy importante que mencionabas, cómo articular las luchas de los países, de los movimientos sociales que luchan para hacerle frente a esta situación. Ahorita en noviembre en Guatemala se va a hacer un encuentro de Abya-Yala donde van a participar varios países para ir articulando nuestras luchas. ¿Por qué? Porque si tocan a uno, pues se pronuncia el resto, o sea, cómo estamos articulados ahí. Y ahorita en octubre, el 22 y 23, también va a haber un encuentro nacional en Guatemala con las comunidades agrarias para defender la madre tierra y los granos ancestrales, que yo creo que eso es lo que nos llamaría al buen vivir para todas y todos, porque si nosotros en Guatemala defendemos la madre tierra, beneficia a los países también de aquí. Entonces, cómo articular esas luchas sería muy bien. Bueno, pues ya estáis, nuestros escuchantes y nuestros oyentes ya han podido escuchar y
y ver cómo se expresa Blanca en defensa de su pueblo y cómo están trabajando en Guatemala. Desde los domingos de Paradigma y desde el mismo Paradigma le damos las gracias a Blanca por estar aquí con nosotros y a Esmeralda por haber propiciado que esto fuera así. Muchas gracias a las dos y buenos días, Esmeralda. Muchas gracias. Muchas gracias, Matencio. De estar sin ti. Paradigma Media Andalucía es una entidad sin ánimo de lucro cuyo objetivo es ofrecer a la sociedad una plataforma de información libre y objetiva, como por ejemplo esta radio. La protagonista de las noticias es la ciudadanía de Córdoba. Colabora con la asociación, porque para mantener este proyecto, tu ayuda es imprescindible. Visita nuestra web. Entra en paradigmamedia.org y rellena libremente el formulario de colaboración. Paradigma Media Andalucía. La información del pueblo y para el pueblo.